El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Les invito al libro de Levítico, capítulo 27. Libro de Levítico, capítulo 27. Y dice así la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno hiciere especial voto a Jehová, según la estimación de las personas que se hayan de redimir, lo estimarás así. En cuanto al varón de 20 años hasta 60, lo estimarás en 50 ciclos de plata, según el ciclo del santuario. Y si fuere mujer, la estimarás en 30 ciclos. Y si fuere de 5 años hasta 20, al varón lo estimarás en 20 ciclos, y a la mujer en 10 ciclos. Y si fuere de 1 mes hasta 5 años, entonces estimarás al varón en 5 ciclos de plata, y a la mujer en 3 ciclos de plata. Mas si fuere de 60 años o más, al varón lo estimarás en 15 ciclos, y a la mujer en 10 ciclos. Pero si fuere muy pobre para pagar tu estimación, entonces será llevado ante el sacerdote, quien fijará el precio. Conforme a la posibilidad del que hizo el voto, le fijará precio el sacerdote. Y si fuere animal de los que se ofrece ofrenda a Jehová, todo lo que de los tales se diere a Jehová será santo. No será cambiado ni trocado bueno por malo, ni malo por bueno. Y si se permutare un animal por otro, él y el dado en cambio de él serán sagrados. Si fuere algún animal inmundo de que no se ofrece ofrenda a Jehová, entonces el animal será puesto delante del sacerdote, y el sacerdote lo valorará, sea bueno o sea malo, conforme a la estimación del sacerdote, así será. Y si lo quisiere rescatar, añadirá sobre tu valuación la 5ª parte. Cuando alguno dedicare su casa, consagrándola a Jehová, la valorará el sacerdote, sea buena o sea mala, según la valorare el sacerdote, así quedará. Mas si el que dedicó su casa deseare rescatarla, añadirá a tu valuación la 5ª parte del valor de ella, y será suya. Si alguno dedicare de la tierra de su posesión a Jehová, tu estimación será conforme a su siembra. 1 homer de siembra de cebada se valorará en 50 ciclos de plata. Y si dedicare su tierra desde el año del jubileo, conforme a tu estimación quedará. Mas si después del jubileo dedicare su tierra, entonces el sacerdote hará la cuenta del dinero conforme a los años que quedaren hasta el año del jubileo, y se rebajará de tu estimación. Y si el que dedicó la tierra quisiere redimirla, añadirá a tu estimación la 5ª parte del precio de ella, y se le quedará para él. Mas si él no rescatare la tierra, y la tierra se vendiere a otro, no la rescatará más, sino que cuando saliere en el jubileo, la tierra será santa para Jehová, como tierra consagrada. La posesión de ella será del sacerdote. Y si dedicare alguno a Jehová la tierra que él compró, que no era de la tierra de su herencia, entonces el sacerdote calculará con él la suma de tu estimación hasta el año del jubileo, y aquel día dará tu precio señalado, cosa consagrada a Jehová. En el año del jubileo volverá la tierra a aquel de quien él la compró, cuya es la herencia de la tierra.
y todo lo que valorares será conforme al ciclo del santuario. El ciclo tiene 20 jeras. Pero el primogénito de los animales, que por la primogenitura es de Jehová, nadie lo dedicará. Sea buey u oveja, de Jehová es. Mas si fuere de los animales inmundos, lo rescatarán conforme a tu estimación y añadirán sobre ella la quinta parte de su precio. Y si no lo rescataren, se venderá conforme a tu estimación. Pero no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada que alguno hubiere dedicado a Jehová. De todo lo que tuviere, de hombres y animales, y de las tierras de su posesión, todo lo consagrado será cosa santísima para Jehová. Ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada. Indefectiblemente ha de ser muerta. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas. No podrán ser rescatados. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Dios nos bendiga por esta palabra. He titulado a esta disertación El valor monetario de un voto. El valor monetario de un voto. El plan de redención no solo tiene un aspecto espiritual. Algunos creen que cuando nosotros hablamos de redención, sencillamente estamos hablando de una bendición espiritual. Pero no, déjeme decirle algo. La redención tiene una relación íntima con el aspecto económico. La redención tiene una dimensión económica. La palabra redención nosotros también podemos interpretarla o traducirla como rescate. El rescate que se da, el precio que se da por algo o alguien. Así que la redención tiene su lado o aspecto económico. Cuando nosotros hablamos de un voto, conforme dice el pasaje que hemos leído, en el capítulo 27, más exactamente el escritor sagrado nos habla de un especial voto a Jehová. Cuando nosotros hablamos de un voto, escúcheme, estamos hablando de una promesa hecha a Dios. El ruego con que se pide a Dios una gracia, una ofrenda dedicada a Dios por un beneficio recibido. El Señor habló de este tipo de ofrendas. En el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 5, se usa la expresión ofrenda votiva, una ofrenda especial, una ofrenda diferente de una común y corriente. Esta expresión, voto u ofrenda, es usado muchas veces tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La versión Nácar Colunga, por ejemplo, traduce la expresión como ex votos, dando a entender que un voto se ofrece a Dios de lo más excelso que se tenga. El apóstol Pablo habla de un voto como de un pacto de iniciativa humana, un pacto de hombres, según lo que escribe a la comunidad de Galacia, en el capítulo 3 de la carta a esta comunidad, carta a los Gálatas capítulo 3 versículo 15. De modo que estamos definiendo lo que es un voto para que usted tenga una idea de lo que significa esta expresión, y no solo eso, sino que usted conozca hoy cómo se liquida el valor económico de un voto para rescatar una bendición. Estamos hablando de que Dios va a enviar sus bendiciones como lluvia que cae del cielo. Pues bien, déjeme decirle, una lluvia no se desata del cielo así nada más por así. Todos nosotros sabemos que la lluvia es el producto o el resultado de una serie de procesos.
el sol calienta, el agua recibe esos rayos solares, el agua que está en estado líquido comienza a evaporarse y este vapor sube al cielo, se condensa en las nubes y luego cuando hay estos choques de aire frío y aire caliente, comienza un proceso de destilación de ese estado gaseoso en que se encuentran las nubes y es pasada a un estado líquido. Entonces las gotas de lluvia comienzan a caer. Note usted que es un proceso, y un proceso que es cíclico, un proceso que es repetitivo. El agua pasa de estado líquido a vapor o gaseoso, y de estado gaseoso nuevamente a estado líquido. Son una serie de procesos. Pues las lluvias de bendición que vienen del Señor también son el producto de una serie de procesos, una serie de fases o etapas que hay que quemar. Hay gente que no sabe realmente lo que significa un pacto o entrar en una relación de pacto con Dios. Muchos han escuchado esta palabra y realmente no saben. Pero la Biblia es específica no solo en decirnos lo que es un pacto o voto y cómo se debe liquidar y por qué bendiciones se debe ofrecer a Dios una ofrenda votiva para rescatar una de estas bendiciones. Déjeme decirle, en el pasaje que hemos leído, el pasaje comienza una descripción acerca del rescate o redención de una persona, sea esta persona de sexo masculino o femenino. Si usted tiene allí en su casa papel y lápiz para tomar nota atenta de este mensaje, por favor yo le agradezco que usted lo haga para que no solo aprenda esto, sino que usted tenga la base bíblica para poder refutar a aquellos que son matafé, aquellos que no creen ni en votos, ni en pactos, ni creen en nada. Gente que son especialistas en matar la fe de otros. Su fe tiene que ser algo bíblico, eso sí. Por eso le estoy diciendo. Busque papel y lápiz, anote las citas. O comuníquese conmigo a nuestro correo electrónico. Comuníquese con nosotros a las líneas que hemos dado. Si usted quiere tener las notas de este bosquejo, también puede hacerlo. Comuníquese vía electrónica con nosotros, a nuestro ministerio, y nosotros le hacemos llegar completamente gratis estas notas, este bosquejo. ¿Cómo se liquida entonces un voto? Si se trata de un hombre, escúcheme, el valor que debía rescatarse se clasificaba de acuerdo a la edad. Si era de edad entre 1 mes hasta 5 años, el valor era de 5 ciclos de plata. Cualquiera fácilmente puede ver en su Biblia a cuántos gramos equivale un ciclo. Y usted va a darse cuenta que más o menos esto equivale a unos 13 gramos. Estamos hablando de 13 gramos de plata. 13 gramos de plata. Ahora bien, ¿cuánto cuesta el gramo de plata? ¿Cuánto cuesta actualmente? Averígüelo y usted se va a dar cuenta que aproximadamente el gramo de plata tiene un precio de 4,000 pesos colombianos. 4,000 pesos colombianos. Entonces, vamos haciendo allí la estimación uno por uno. Si la edad era entre 5 y 20 años, 20 ciclos de plata, exactamente 260 gramos. Si la edad era entre 20 y 60 años, estamos hablando del rescate de un hombre, 50 ciclos de plata, 650 gramos. Si la edad de aquel hombre era mayor de 60 años, la estimación entonces era de 15 ciclos de plata, en gramos son 195 gramos. Ahora multiplique usted en su casa, 65 gramos para el varón de edad de 1 mes a 5 años. Multiplíquelo por 4,000. Eso le va a dar unos 260,000 pesos. Multiplique 260 gramos, que equivale al hombre que tiene una edad de entre 5 y 20 años. Eso le está dando 260, multiplíquelo por 4,000 pesos. Más o menos eso será 1,040,000 pesos. Entre 20 y 60 años son 650 gramos.
En plata, esos son unos 2.600.000 pesos. Este es el voto más alto. Y si era de más de 60 años, eran 195 gramos. Más exactamente, en plata, en pesos colombianos, 780.000 pesos. Ese es el valor del rescate de un varón. Ahora bien, ¿cuál es la aplicación para nosotros? Mi estimado hermano, mi estimada hermana, tal vez usted está orando por la salvación de su esposo o de un familiar, varón, un hombre, y han orado, han ayunado, han clamado a Dios, han hecho vigilias, le han impuesto manos, le han bendecido, le han ungido con aceite y este hombre no se convierte. Pues bien, déjeme decirle, apele a esta herramienta, pague un voto por el rescate, por la salvación del alma de este varón. Y tengo testimonio de gente que lo ha hecho y luego de un tiempo, esperando en fe en lo que Dios puede hacer, ocurre el milagro de la salvación de estas personas. Para aquellos que tienen, aquellas hermanas que tienen esposos inconversos o hijos inconversos, este es el secreto. Este es el dabar de Dios para ti, para que aprendas a rescatar, para que aprendas lo que significa delante del altar de Dios la salvación de un alma. Ahora bien, déjeme decirle, alguien de pronto le puede decir, pero es que ya el Señor Jesucristo pagó el precio por nosotros. Así que la salvación por eso es que es gratis. Eso es verdad, pero en parte. La salvación a nosotros no nos costó nada, eso es verdad, pero a Dios sí le costó. Y cuando nosotros le desafiamos a usted para que traiga un voto por el rescate de la salvación del alma de un varón, lo que estamos diciendo es, haga lo que Dios quiso. Dani Berrío decía en su canción ahora que escuchábamos, que no ofrecía un sacrificio a Dios que no le costara nada. Esa palabra está escrita en la Biblia, en el libro 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 23. Ahí está escrito. El rey David pagó por una heredad, por una finca en la que tenía que ofrecer un sacrificio a Dios. Y un rey le ofreció esa finca regalada. Pero David dijo, no ofreceré a Dios un sacrificio que no me cueste nada. Segundo libro de Samuel, capítulo 24 y el versículo 24. Corríjalo allí. Segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 24. David entendía lo que significaba la redención de un alma. ¿Lo entiende usted? Ahora bien, en el mismo pasaje, los versículos 2 al 7 del capítulo 27 de Levítico, en donde hemos leído, también se refiere al rescate de una persona de sexo femenino, una mujer. Y esta era la estimación. Si era entre 1 mes a 5 años, la estimación eran 5 ciclos de plata. Les recuerdo que el ciclo tiene 13 gramos. 13 gramos. Y el gramo de plata vale 4,000 pesos. Si era de edad entre 5 a 20 años, la estimación eran 20 ciclos de plata. El equivalente a 260 gramos. Si la edad era entre 20 y 60 años, la estimación eran 50 ciclos de plata, unos 650 gramos. Y si era mayor de 60 años, 15 ciclos de plata, es decir, 195 gramos. Hagamos la misma conversión ahora de gramos a pesos colombianos. Si la edad entonces era de 1 mes a 5 años, la mujer debía ofrecer 39 gramos. Eso en plata son aproximadamente unos 156,000 pesos. 156,000 pesos. Si era de 5 a 20 años, eran 130 gramos. El equivalente de 200 o la conversión de 130 gramos a 4,000 pesos el gramo son 520,000 pesos. Si era entre 20 y 60 años, eran 390 gramos. 1,560,000 pesos en pesos colombianos. Y si era de 60 años o más,
La estimación eran 130 gramos de plata. En pesos colombianos, eso equivale a 520,000 pesos. ¿Ya lo ve usted? Aplicamos esto. En el versículo 29, el texto sagrado nos dice que por alguien que era declarado anatema no se podía pagar rescate. La pregunta entonces es, ¿y quién es anatema en medio de nuestra comunidad? ¿Quién puede llegar a tener este horrible calificativo? El calificativo de anatema. Un anatema es alguien que es objeto del juicio y la maldición de Dios. Una persona llega a ser anatema después de haber conocido al Señor y haber renunciado a su fe, haber apostatado de su fe, y no solo eso, sino que ha blasfemado contra el Espíritu Santo. Esa persona no tiene salvación, se ha condenado ya en vida. Ese es un anatema. Por esa persona no se puede ofrecer ningún rescate. La Biblia también enseña que, escúchame con atención, que es obligación rescatar al primogénito. ¿Quién es el primogénito? El hijo mayor de la casa. El hijo mayor de la casa, el mayor, ese es el primogénito. Era una obligación rescatarlo. En el libro de Éxodo, en el capítulo 22 y el versículo 29, dice la palabra de Dios: no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar, me darás el primogénito de tus hijos. Eso es palabra de Dios. Me darás al primogénito de tus hijos. O sea, el hijo mayor de una familia no le pertenecía a ellos, era de Dios. Y la pregunta es, ¿pero por qué? Porque Dios, cuando sacó a su pueblo de la esclavitud y de la opresión de Egipto, la última de las plagas consistía en la muerte de los primogénitos. Pero todos aquellos que sacrificaron el cordero, todos aquellos que con la sangre del cordero mancharon los dinteles de sus puertas, todos aquellos no vieron la muerte de sus primogénitos. Así que Dios ese día se adueñó, por así decirlo, de los primogénitos. Le pertenecían a Dios porque Dios los salvó. El asunto es que ahora ellos podían rescatar a sus primogénitos. Mediante una ofrenda podían hacerlo. Mediante un voto para rescatarlos podían hacerlo. Y no era optativo, era un mandamiento. Eran de Dios, sin embargo se podían rescatar. En el libro de Números, en el capítulo 18, dice el versículo 15 de este pasaje. Números 18, 15. Todo lo que abre matriz, sea de toda carne que ofrecerán a Jehová, así de hombres como de animales, será tuyo. Pero harás que se redima el primogénito del hombre. También hará redimir el primogénito del animal inmundo. Los sacerdotes recibieron de parte de Dios la orden de quedarse con los primogénitos, a menos que la familia de los primogénitos pagara una ofrenda por el rescate. Así que por eso es que es obligación rescatar al primogénito nuestro, porque no te pertenece, es de Dios. Pero para poder rescatarlo, tú puedes ofrecer al Señor una ofrenda de rescate, un voto. Los cristianos deberíamos rescatar a nuestros hijos primogénitos como un acto de adoración a Dios, a diferencia de lo que hacen los paganos. Los paganos ofrecen sacrificios humanos a sus ídolos, a sus dioses. Ellos le ofrecen sacrificios humanos. Y aunque a veces no hacen sacrificios humanos, consagran la vida de uno de sus hijos o de sus hijos a un ídolo. Por eso es que nosotros, a diferencia de ellos, debiéramos rescatar a nuestros hijos primogénitos como un acto de adoración a Dios. Bendito y alabado sea su nombre. Pero en el pasaje que estamos escudriñando, no solamente se podía pagar el rescate por la redención de una persona, sino también por el rescate de ganado animal. El ganado animal. Los versículos 9 al 13 estipulan
estipulan esta ordenanza. El valor del rescate era del 20% del valor comercial. Y también se estipula aquí que el ganado inmundo se podía rescatar y que la evaluación era igualmente el 20%. Y usted me dirá, pero es que a mí no me interesa rescatar ganado animal, vacas, ovejas, cabras y estas cosas. Bueno, tal vez resulte poco atractivo para nosotros que somos citadinos y que nuestra economía no es agraria. Pero para gente que vive en el campo, el tener cabezas de ganado representa una gran riqueza, representa prestigio, representa un patrimonio. Ahora bien, de pronto no nos interesa el tener ganado, ¿verdad? El tener rebaños, el tener ganado equino, vacuno o cualquier otro tipo de ganado animal. Pero tal vez sí nos interesan los medios de transporte. Entre ese ganado que se podía rescatar estaban los llamados ganado inmundo. Ese ganado inmundo era aquel que no se podía ofrecer en sacrificio al Señor. Ese ganado inmundo era aquel ganado que tenía la pezuña, escúcheme, no hendida. Ahí entonces encontrábamos al caballo. Y el caballo representa para nosotros hoy un medio de transporte. No te interesa de pronto el ganado, pero sí te interesa un medio de transporte. Aquí estamos hablando de un carro. Estamos hablando de un medio de transporte. Hoy en día, en medio de nuestras ciudades, donde hay tanta agitación, donde el tiempo es valioso, donde se requiere movernos con rapidez de un lado a otro para que el tiempo nos rinda, un auto, un automóvil, un medio de transporte, un vehículo no es un lujo, es una necesidad. Y cualquier cristiano que delante de Dios sea un hombre, una mujer fiel, tiene derecho también a esta bendición. Así que si usted quiere rescatar esta bendición, usted quiere rescatar un medio de transporte, un auto, un vehículo, ¿por qué no pensar en una flota para servicio de la comunidad? ¿Por qué no pensarlo? ¿Y cómo lo rescato? Pues sencillamente calcule el valor comercial que tendría este lote de automóviles o este automóvil o este medio de transporte. Calcule el valor comercial. Y la manera de rescatarlos es ofreciendo un voto por el 20%, la quinta parte del valor comercial. Y esta es la manera de rescatar ese auto, ese automóvil, ese bus, esa buseta, ese medio de transporte que tú necesitas. Esta es la manera. Calcule el 20% del valor comercial y tráigaselo al Señor. Y entre en una relación de pacto con Dios. En el pasaje nos sigue ilustrando la palabra de Dios en los versículos 14 y 15, que también se podían rescatar casas. Estos son los que se llaman bienes inmuebles. Los bienes inmuebles. Versículos 14 y 15. ¿Y cuánto era el valor del rescate de un bien inmueble? El 20% del valor comercial. En el texto dice literalmente la quinta parte del precio. Pero la quinta parte es lo mismo que decir el 20% del valor comercial. Ahora, una casa aquí no solo equivale a una habitación para vivir, un lugar, un hábitat. No, también aquí esto puede representar un condominio, un hotel, una villa campestre para hacer, por ejemplo, retiros espirituales, hacer encuentros. Las iglesias sufren porque hoy no tienen esto. Pero nosotros, si en vez de estar pensando en pagar alquileres de villas campestres que muchas veces son habitaciones o guaridas de demonios, ¿por qué no pensar en tener nuestra propia villa campestre? Nuestra propia casa para retiros, nuestra propia casa para encuentros. Esto también se puede hacer. ¿Cómo lo podemos hacer? Calcule el valor comercial de este bien inmueble, liquide el 20% y ofrézcalo a Dios como un voto. Y rescate esta bendición. Y haga que esta bendición descienda a su vida como lluvia que cae del cielo. Pero también en el pasaje, en el versículo 16, nos habla de la redención de tierras.
En el versículo 16 también se podía rescatar tierras y el valor del rescate eran de 50 ciclos de plata. Es decir, 650 gramos, más exactamente en pesos colombianos, 2.600.000 pesos. 2.600.000 pesos. En el capítulo 25 de Levítico, unos 2 capítulos antes del pasaje que hemos tomado como base, Levítico capítulo 25, escuche allí lo que dice la palabra de Dios. Los versículos 23 y 24. Levítico capítulo 25, versículos 23 y 24. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis, escúchame, rescate a la tierra. ¿De quién es la tierra? Del Señor. El salmista dijo, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Pero tú puedes rescatar tierra para ti. ¿Cómo? Ofrezca al Señor el precio del rescate. El valor del rescate son 50 ciclos de plata, 650 gramos. Ahora, estas tierras equivalen también a fincas, terrenos, parcelas, lotes, hectáreas, en fin, cualquier porción de tierra, cualquier porción de tierras, usted puede rescatarlos. Y ya dije cuántos son 50 ciclos de plata, son 2.600.000 pesos. En el libro segundo de Samuel, nosotros encontramos la historia del rey David. David había pecado contra Dios y una tremenda mortandad se había desatado sobre el pueblo. Dios le mostró entonces a David una salida y David escogió de 3 opciones que Dios le ofreció, escogió una. Pero para poder ofrecer entonces un sacrificio al Señor, él tenía que comprar un lote, una parcela, tenía que comprar un terreno. Cuando David se dispuso a hacerlo, el rey Arauna, un jebuseo, en Jerusalén, Jebús es la misma Jerusalén, a los de Jerusalén se les dice jebuseos en algunos pasajes de la Escritura. Este rey, el rey Arauna, le quiso regalar a David el terreno, pero David dijo estas memorables palabras. Libro segundo de Samuel, capítulo 24 y el versículo 24. Y el rey dijo a Arauna, no, sino por precio te la compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 ciclos de plata. Y el versículo 25 dice, y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Note usted que David, para detener el juicio, pagó un precio por esa tierra, por ese lote que compró, y ofreció entonces sacrificio de paz para que se detuviera el juicio de Dios. Mire, nuestra tierra tiene que ser sanada, y la única manera de poder sanar la tierra y ver los milagros que ocurran ahí en esa tierra, como los que ocurren hoy en una ciudad de Guatemala llamada Almolonga, escúchame, nosotros tenemos que ofrecer sacrificios a Dios, tenemos que ofrecer ofrendas a Dios, tenemos que hacer pactos con Dios, tenemos que ofrecer a Dios ofrendas votivas, cueste lo que cueste, que no le duela en su corazón traer una ofrenda para Dios, para rescatar su tierra, para rescatar un terreno, para tener su propio lote, no tener que seguir pagando arriendo, no seguir pagando alquileres. David lo hizo y Dios respondió. ¿Qué tiene David que tú no tengas? ¿Qué tiene acaso el rey que tú no puedas hacer y ofrecer a Dios? Ahora bien, en el versículo 25 de Levítico, capítulo 27, el pasaje que hemos tomado, se estipula que por todo lo que tenga valor comercial
valor monetario, se puede ofrecer un rescate al Señor. Se puede ofrecer un rescate al Señor. Entonces, si tú quieres montar, por ejemplo, un negocio, tú quieres poner tu propia empresa, tú quieres poner tu propio negocio, ya sea mercantil, financiero o de servicios, ¿qué tienes que hacer? Mi amado hermano, es el mismo procedimiento. Calcule cuánto costaría el montaje de su empresa, de su proyecto, de su negocio, y ofrézcale a Dios ese negocio. Ofrézcale a Dios aún las ganancias de ese negocio. Escucha lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 23 y el versículo 18. Pero sus negocios y ganancias serán consagrados a Jehová, no se guardarán ni se atesorarán, porque sus ganancias serán para los que estuvieren delante de Jehová, para que coman hasta saciarse y vistan espléndidamente. Dios no quiere miserias para su pueblo. Dios no quiere que usted ande arrastrado. Dios no quiere que usted ande mordiendo el polvo. Esa no es la voluntad absoluta de nuestro Dios. Pero ¿por qué si en la palabra hay más de 8,000 promesas? ¿Por qué vemos a los hijos de Dios que debieran vivir como príncipes viviendo como mendigos? ¿Por qué? Porque no hemos entendido que a la fe hay que agregarle un precio. No hemos entendido que las bendiciones hay que conquistarlas, hay que arrebatarlas. Las bendiciones hay que redimirlas, hay que rescatarlas. Escúchame, no es comprarlas. No se puede comprar la bendición, pero sí se puede rescatar. El verbo rescatar es muy diferente de comprar. Dios no vende sus bendiciones, pero Él acepta el rescate, acepta la redención, acepta la ofrenda votiva. Esto mueve su corazón y por eso Él desata como lluvia del cielo las bendiciones. Un negocio, tú lo puedes calcular. Tú puedes calcular cuánto vale tu negocio y puedes ofrecer a Dios el 20% del valor de este negocio como una ofrenda votiva. Una deuda financiera, escúchame. Hay gente que se martiriza porque tienen deudas. La deuda no lo deja dormir, no lo deja comer, no lo deja descansar, no lo deja estudiar, no lo deja hacer nada. La deuda es una maldición. Escúchame, nosotros le pagamos a Dios nuestros diezmos y los diezmos se deben interpretar como una deuda. Y en el versículo 30 y 31, el diezmo se podía rescatar en parte. El diezmo se podía rescatar. De la misma manera, una deuda que usted tenga con una entidad financiera se puede rescatar. ¿Cómo lo hago, pastor? Pues mire cuánto vale esa deuda. Calcule las deudas que usted tenga. A veces algunos tienen más de una. Súmelas. Y el valor de esa deuda, calcúlele el 20% y ofrézcalo a Dios para que el Señor pague tu deuda. Él lo puede hacer si Él es el dueño del oro y de la plata. Para Dios no existe nada imposible. Y Él puede borrar los archivos, los sistemas de cobro computarizado o tabulado o en registro. Dios puede hacer que un ángel inclusive se aparezca con el dinero que se necesita para pagar esa deuda y usted quedar libre de ella. Eso se puede hacer, se puede rescatar. El salario de un trabajo digno, lo que la Biblia llama la obra de nuestras manos. La obra de nuestras manos. Dios bendice el trabajo nuestro, pero hay muchos que no trabajan, están desempleados y necesitan de un trabajo digno, necesitan sustentar a su familia, pero no tienen un trabajo que les remunere un salario digno. ¿Cómo hacer entonces para tener un trabajo digno que me remunere un salario digno? Pues calcule cuánto quiere usted ganar. ¿1 millón? ¿2 millones? ¿3 millones? ¿Cuánto? Atrévase a desafiar a Dios. Atrévase a pactar con Dios y pacte por un salario digno o por un aumento del salario que tienes. Cuando usted
decida cuánto desea ganar, entonces calcule el 20% y tráigalo al Señor como una ofrenda votiva. Ofrézcalo a Dios como un voto para rescatar ese salario que tanto necesitas. Y como dije, el diezmo también se puede rescatar. Muchas veces yo he escuchado que se le ha enseñado a muchas congregaciones que el diezmo es intocable, pero déjeme decirle, esto no es totalmente cierto. El diezmo se podía rescatar, mas no todo se podía tomar. Solo una parte del diezmo se podía tomar. Entonces, por ponerle un ejemplo, supongamos que usted es una persona que gana $1.000.000 mensuales. $1.000.000 mensuales le representan $100,000 de diezmos que debe usted pagar al Señor. Es la 10ª parte. Si usted gana $1.000.000, entonces el diezmo que debería pagar al Señor es de $100,000. Pero si de repente, durante ese mes, ya usted cubre todas sus obligaciones y se presenta una calamidad doméstica en su casa, se presenta una tragedia, una calamidad, o se presenta una circunstancia en la que su testimonio está en juego y todo el mundo sabe que usted es cristiano, pero su testimonio está en juego y lo único que usted tiene para echar mano es el diezmo, usted lo puede hacer, mas no tomar la totalidad del diezmo. Usted puede tomar hasta $900,000. Entonces, si usted tiene que tomar parte del diezmo por esa calamidad, al próximo mes, cuando usted vaya a cancelar su diezmo, usted va a recibir el mismo $1.000.000. Y usted debe dar los mismos $100,000. Pero, como usted tomó $900,000, usted tiene que añadir, de esos $900,000, usted tiene que añadir el 20%. La quinta parte. Y el 20% de lo que usted tomó, en este caso tomó $900,000, usted tiene que dar $180,000 adicionales por ese 20%, porque usted lo tomó. Entonces usted tiene que dar, escúcheme, los $100,000 que le corresponden por ese mes, más los $900,000 que tomó. ¿Cuánto serían? Usted entonces estaría devolviendo $100,000 y $900,000, el $1.000.000. Pero además de eso, usted tiene que añadir la quinta parte, el 20%, $180,000 más. Entonces usted tendría que devolver al Señor $1.180.000, porque usted tomó parte del diezmo y al devolverlos tiene que añadir este porcentaje, este rédito, por así decirlo. Entonces, como usted ve, Dios se la sabe toda en cuestión de finanzas. A Dios nosotros no lo podemos engañar. Se puede hacer, pero bajo esas condiciones que dice allí la palabra de Dios. Se puede rescatar parte del diezmo, mas no todo el diezmo. El Talmud de los judíos declara también que ningún voto debe exceder el 20% del patrimonio del oferente. O sea que usted, al ofrecer un voto al Señor por cualquier tipo de bendición, usted no puede ofrecer a Dios un voto que sobrepase el 20% de su patrimonio. ¿Qué es el patrimonio, pastor? El patrimonio es lo que es realmente tuyo, lo que tú no le debes a nadie, lo que es tuyo. Tienes una nevera, pero resulta que esa nevera está debiendo la mitad de la nevera. Entonces usted no puede colocar como patrimonio suyo esa nevera porque usted está debiendo la mitad. Pero si usted no la debe, usted tiene un televisor, sume todos sus bienes, sume todos sus activos, sume todo lo que tiene usted en la casa, y ahí tiene usted su patrimonio. Ahora, reste las deudas que tiene y la diferencia entre lo que usted tiene menos la deuda le dará el patrimonio real. Cuando usted vaya a ofrecer un voto, cerciórese de que el 20% del patrimonio no debe ser, el voto no debe ser mayor de este 20%. El Talmud, un libro sagrado de los judíos, contiene un tratado que regula los juramentos, las promesas y los votos. Se le llama a este tratado el Hatarat Nedarim, y considera el mismo tratado que quien asume un voto es considerado como si hubiese construido un altar, y quien lo mantiene en pie es como si trajese sacrificio sobre él.
Fíjense, nosotros hoy no ofrecemos sacrificios. El pueblo hebreo tampoco lo puede hacer porque no tiene templo. Pero sí pueden ofrecer al Señor ofrendas votivas. Ofrendas votivas en pesos. Nosotros lo haríamos en pesos colombianos. Ellos lo harían en shekel, que es la moneda judía, el shekel. También declara el Talmud que el oferente tiene hasta 365 días para pagar el voto. ¿Qué le parece? O sea, Dios te da un año de plazo para que tú cumplas lo que has prometido, el voto que has prometido. Bien, hasta aquí las bendiciones que hemos nombrado son bendiciones materiales. Casas, carros, fincas, en fin. El rescate por la salvación de un alma, bueno, esto es algo que pertenece al plano espiritual. Pero escúchame, la pregunta es, ¿y por bendiciones espirituales también podemos ofrecer votos al Señor? Y la respuesta es, claro que sí. En la tercera epístola de Juan, en el versículo 2, San Juan declara una tremenda palabra en favor de uno de sus discípulos. Dice así: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El deseo de Juan era que Gayo, su hijo espiritual, fuese prosperado, no solo en el plano de lo físico, sino también en lo espiritual. Pero escúchame, lo que Juan está expresando aquí no es solo un deseo, como algunos pueden interpretar cuando leen el pasaje. Pero lo que significa ese pasaje es que no solo Juan deseaba esto, sino que Juan hacía votos para que Gayo fuese prosperado. Hacer votos es sencillamente hacer promesas a Dios, pagar ofrendas a Dios por la prosperidad de alguien. Tú puedes hacerlo también. Si tú tienes ministros asociados a tu ministerio, tú puedes ofrecer a Dios un voto por la prosperidad espiritual de esta gente, por sus ministerios. Que Dios los bendiga, que Dios los ensanche. Así es que las bendiciones espirituales también se pueden contemplar dentro de este paquete de bendiciones que podemos rescatar. Entonces podemos ofrecer a Dios un voto para tener paz por todas partes, para el crecimiento espiritual, para tener victoria y liberación sobre nuestros adversarios, para tener inteligencia espiritual, para tener sabiduría, para tener la llenura del Espíritu Santo. Por todas estas bendiciones se puede ofrecer a Dios un voto. ¿Y cuánto sería? Bueno, yo tengo que decirle algo. El valor de un voto de este tipo, de naturaleza espiritual, es incalculable. Pero eso no significa que no nos cueste nada. Recuerde lo que dijo David: no ofreceré a Dios un sacrificio que no me cueste nada. Así que la norma aquí, para más o menos tener un parámetro, sería calcular cuánto vale el voto más barato que se pueda ofrecer a Dios. Y según nuestros cálculos, el voto más barato que se podía ofrecer a Dios era de 3 ciclos y correspondía a la redención de una mujer entre 1 mes y 5 años de edad, el equivalente a 39 gramos. Más exactamente, en pesos colombianos, el valor de 156,000 pesos. 156,000 pesos por el rescate de una bendición espiritual. ¿Le parece demasiado caro? Pues mire, cuando Dios pensó en nuestra redención, Dios ofreció por nuestro rescate lo que más precio tenía para Él. Dios pagó un voto por nuestra completa redención. ¿Sabes cuál fue el voto? Su Hijo Jesucristo en sacrificio. Escucha lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 3, los versículos 24 y 25. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Pablo está diciendo aquí que a nosotros la redención no nos costó nada, pero a Dios sí le costó. El rescate de nuestras almas costó la vida de nuestro Señor Jesucristo, un precio bastante alto. Escribiéndole a Timoteo,
En su primera carta, el apóstol Pablo dice así, capítulo 2, versículos 5 y 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Escuchó eso? El Señor se ofreció como un rescate. En la carta a los Efesios, el apóstol Pablo dice en el capítulo 5, inspirado del Espíritu Santo de Dios, los versículos 1 y 2, capítulo 5. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dios pagó un voto por nuestra completa redención. ¿Por qué nosotros no hemos de pagar un voto para redimir, para rescatar bendiciones? Y repito, el valor de un voto de naturaleza espiritual es incalculable, pero no significa que no nos cueste nada. Ahora bien, los votos no son obligatorios. Si alguien está pensando que aquí estamos obligando a alguien, que le estamos torciendo la mano o el brazo para que venga a traer una ofrenda, no. Los votos no son obligatorios. Son parte de su libertad en Cristo. Usted tiene libertad para ofrecer votos al Señor o no. Ahora bien, como usted ha escuchado, el precio de estos votos es bastante alto. Tienen un costo bastante elevado. Y muchas veces no tenemos la disposición, los recursos para poder ofrecer y pagar este voto al Señor. Pero también hay una disposición. Es que Dios conoce a veces nuestra condición. Dios sabe que a veces no tenemos ni pan ni semilla. Como dice el texto, Dios es el que da pan al que come y semilla al que siembra. Pero a veces no tenemos ni el pan para comer ni la semilla para sembrar. Lo único que tenemos es fe. Pero Dios mira la actitud de tu corazón. Y si tú dispones en tu corazón traer una semilla, Dios te la proveerá. Y escúchame, cuando el voto es muy alto y la persona no tiene los medios, esta persona puede acercarse al ministro, puede acercarse al pastor, al sacerdote. Y el sacerdote le fija el precio. Escúchame, de acuerdo a la posibilidad, el sacerdote te estipulará el precio. Dice el versículo 8 del capítulo 27 de Levítico. Pero si fuere muy pobre para pagar tu estimación, entonces será llevado ante el sacerdote, quien fijará el precio. Conforme a la posibilidad del que hizo el voto, le fijará precio el sacerdote. ¿Cómo lo hago yo? Para que usted lo sepa. Lo primero que yo hago es calcularle bíblicamente el valor del voto. Pero si usted no lo tiene, entonces yo le ofrezco la primera opción, el 10% de lo que vale bíblicamente el voto. Pero si aún no tiene posibilidades, entonces yo le ofrezco la segunda opción, el 3%, por aquello de que Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero si aún usted no tiene ni el 3%, entonces yo le hablo del 1%. El 1% del valor de un voto bíblicamente ya puede ser posible pagarlo, aún por personas que no tienen los medios financieros. Pero si aún no tiene usted ni el 1%, a veces puede darse esa posibilidad. Entonces, lo que nosotros hacemos es apelar al voto que tiene menor cuantía. Y repito, esto sería entonces hablando 3 ciclos de plata, lo que equivalen a 156,000 pesos. Y esto sí lo puede ofrecer cualquier persona. Nadie se va a empobrecer ni se va a enriquecer por 156,000 pesos por el valor de un voto. Una vez hecho el voto, escúcheme, este debe cumplirse pronto. Una vez que usted hace la promesa, debe cumplirse pronto. Ya hemos dicho que el Talmud de los judíos establece hasta 1 año. O sea que usted puede pagar su voto por cuotas mensuales, 12 meses, 12 cuotas. En Números, capítulo 30, y el versículo 2, dice la palabra de Dios: cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Y dice también el libro de Deuteronomio, en el capítulo 23,
y el versículo 21. Deuteronomio 23, 21. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. En el libro de Eclesiastés, el sabio Salomón escribe algo similar también. En el capítulo 5 y el versículo número 4 del libro de Eclesiastés dice así: cuando a Dios haces promesa, un voto, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Y dice el versículo 5, mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. El no cumplimiento de un voto es considerado una profanación. Ahora bien, un voto ofrecido a Dios en el contexto del Nuevo Testamento, el tiempo que estamos viviendo, por bendiciones espirituales, no es eficaz sin la debida actitud de adoración e intención sana del corazón de parte del oferente. ¿Qué significa esto? Según el libro de los Salmos, en el capítulo 50, los versículos 14 al 16, escuche lo que dice el salmista allí. Capítulo 50, versículos 14 al 16. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Pero al malo, dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Se requiere cierta actitud del corazón. Se requiere que nosotros adoremos a Dios con una intención sana para poder ver un voto respondido, para poder ver la eficacia de un voto. En el capítulo 49 del libro de los Salmos, en el versículo 6 al 8, escucha lo que dice el salmista. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Cuando algunos creen que por sus riquezas pueden ganarse la salvación de otros o pueden comprar la salvación de otros, están equivocados. Ya hemos dicho que la salvación no se compra. Dios no vende el milagro de la salvación a un precio tan bajo. En el libro de los Hechos, en el capítulo 8, hubo un personaje que cuando vio a los apóstoles echar fuera demonios y ministrar la promesa del bautismo con el Espíritu Santo, este hombre se acercó a ellos y les ofreció dinero por esta bendición. Este hombre se llamaba Simón. Libro de los Hechos, capítulo 8, versículos 18 al 24, dice la palabra de Dios. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Simón era un hombre que conocía esto de los votos. Pero ¿qué fue lo que falló en Simón? ¿Qué fue? La actitud del corazón. Su actitud incorrecta, su corazón torcido. Eso fue lo que falló. No que él se acercara a los apóstoles para decir: yo también quiero ministrar esta bendición. El asunto es que él pensó que él podía montar su propio negocio a través de su ministerio. Muchos hoy en día piensan que el ministerio es un negocio. Sus corazones no son rectos, y por eso es que Dios no respalda con su presencia ni con su poder estos ministerios. El capítulo 21 del libro de los Hechos, el versículo 25, dice la palabra de Dios: pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito
determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Note usted que en los versículos siguientes a este versículo, el versículo 25, la palabra de Dios habla de cómo Pablo, dice, tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando habían de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Una ofrenda de rescate. Pablo lo hizo. Pablo entendía lo que era ser libre en el Señor. Pero cuando estaban por cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Pablo fue acusado de haber profanado el templo, de haber pervertido la ley, de haber cometido un pecado abominable. Ahora, Pablo hizo esto por recomendación de otro consiervo. Pablo no meditó en esto, Pablo no miró la sabiduría de Dios en esto, no la buscó y por eso cometió un error. De los pocos errores que cometió el apóstol Pablo, este es uno. Ofreció un voto a Dios sin la debida actitud y por eso tuvo el problema que tuvo. Ahora bien, un voto representa en este tiempo de gracia simbólicamente el valor del sacrificio redentor y vicario de nuestro Señor en la cruz y los beneficios que nosotros los cristianos disfrutamos. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10 y el versículo 45, algunos han dicho que este es el versículo más importante del Evangelio de Marcos. Declara la palabra de Dios, Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, los beneficios de esa redención nosotros podemos disfrutarlos también. Los beneficios de la redención, del rescate que hizo nuestro Señor. Pero los votos que hoy ofrecemos a Él en este tiempo de gracia simbólicamente representan el valor de todas estas bendiciones. Y quiero concluir en esta hora. Vale la pena aclarar que los votos se pagan a Dios, pero el sacerdote tenía la disposición divina de tomarlos para sí. Escuche lo que dice la carta o el libro de Números en el capítulo 3 y los versículos 40 al 51. Libro de Números, capítulo 3. Leemos los versículos 40 al 51. Escuche esta historia. Dice la palabra de Dios: y Jehová dijo a Moisés: cuenta todos los primogénitos varones de los hijos de Israel de un mes arriba, y cuéntalos por sus nombres. Y tomarás a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de todos los primogénitos de los animales de los hijos de Israel. Yo Jehová. Contó Moisés como Jehová le mandó todos los primogénitos de los hijos de Israel. Y todos los primogénitos varones conforme al número de sus nombres de un mes arriba fueron 22,273. Luego habló Jehová a Moisés diciendo: toma a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de sus animales, y los levitas serán míos, yo Jehová. Y para el rescate de los 273 de los primogénitos de los hijos de Israel que exceden a los levitas, tomarás 5 ciclos por cabeza, conforme al ciclo del santuario los tomarás. Y el ciclo tiene 20 jeras. Y darás a Aarón y a sus hijos el dinero del rescate de los que exceden. Tomó pues Moisés el dinero del rescate de los que excedían el número de los redimidos por los levitas, y recibió de los primogénitos de los hijos de Israel en dinero 1,365 ciclos, conforme al ciclo del santuario. Y Moisés dio el dinero de los rescates a Aarón y a sus hijos, conforme a la palabra de Jehová, según lo que Jehová había mandado a Moisés. Usted sabe cuánto más o menos recibió este día el sacerdote Aarón y sus hijos. Aproximadamente unos 120 milloncitos de pesos. Como quien dice, recibió primas, vacaciones, cesantías, bonificaciones por su servicio ministerial.
Eso está escrito en la palabra de Dios. Ahora, la disposición que tenían ellos era dada por el mismo Dios. En el mismo libro de Números, en el capítulo 18, los versículos 13 y 14, dice la palabra del Señor: las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Jehová, serán tuyas. Todo limpio en tu casa comerá de ellas. Todo lo consagrado por voto en Israel será tuyo. No hay entonces discusión. Se debe aclarar entonces también que los votos se traen a la casa de Dios, no es a cualquier parte. No a cualquier parte, ni a cualquier ministro, ni a cualquier ministerio. Los votos se traen a la casa de Dios, el lugar donde usted está siendo bendecido, o a la persona a la cual le está ministrando, le ha sido de bendición. Ante una pregunta de sus discípulos, preocupados por su futuro bienestar, el Señor les respondió que todo aquel que en el Señor sembraba casa, tierras, esposo, esposa, cualquier cosa, recibiría 100 veces más de lo que había sembrado. Y en el mundo venidero, la vida eterna. Escúchame, esto es una poderosa promesa. El problema era que algunos judíos pensaban que por ser ricos, esto era sinónimo de la bendición de Dios. Pero como un rico llegó al Señor, y el Señor le pidió renunciar a toda su riqueza, y este hombre no pudo, el Señor le dijo: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Pedro enseguida, preocupado, porque para él fue un shock violento el que no fuera sinónimo o signo de la bendición de Dios el ser rico. Él pensó: entonces el asunto es por ser pobre. Y le dijo al Señor: bueno, Señor, nosotros nos hemos empobrecido. Todo lo que tenemos lo hemos sembrado, lo hemos dado. Ajá, ¿y qué vamos a tener nosotros? Y ahí es donde el Señor le hace una poderosa promesa. Le dice a sus discípulos que ellos iban a tener 100 veces más lo que habían sembrado, y no solo eso, sino la vida eterna. Esta es una poderosa promesa. ¿Sabes por qué? Porque Dios es nuestro proveedor. Visto entonces en términos mercantiles, este es el mejor negocio de la vida. ¿Cuál? El ofrecer un voto. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.